Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Bienvenidos a este canal Toltecayotl. Vamos a seguir con nuestra transmisión en relación a nuestra cultura mexica. Agradecemos su compañía, recordando que estamos a través del canal Toltecayotl, Anáhuac Toltecayotl Asociación Civil, en nuestro programa Semanáhuac, Unidad en la Diversidad, donde vamos a ver la cultura mexica durante estos episodios que nos restan y pues recordar, aquí está nuestro logotipo, ¿no? Unidad en la Diversidad, Semanáhuac. Así que sin más preámbulo, les recuerdo que estamos a través del canal Toltecayotl en YouTube. Ahí nos van a poder seguir para estar al pendiente de la transmisión, por si no la pueden seguir en vivo. También recordarles que vamos a estar a través del canal Toltecayotl en Vimeo, Toltecayotl en Twitter, canal Toltecayotl en Facebook, nuestro correo canaltoltecayotl@gmail y nuestro blog canal Toltecayotl. En este es nuestro programa Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Pues muy bien, en estas sesiones tuvimos oportunidad de ver estas láminas que son del taller de Toltequidad Creative Commons. Vimos las tablas del tiempo, las originarias y las occidentales, su duración, sus ciclos. En este espacio fue que se desarrolló la cultura mexica, la civilización mexica también. Vemos que cultura nos corresponde al aspecto intangible, civilización al aspecto tangible o material. Vimos la expansión que tuvo y cómo los mexicas se dominaban así debido al gentilicio, a que su capital era México Tenochtitlan. También tuvimos oportunidad de ver esta expansión territorial que desarrollaron los mexicas hasta tierras de Nicaragua, o sea, tierras costarricenses también, hasta Guatemala. Y pues ubicamos que se llamaban de distintas formas. En Guatemala se llamaban cachiqueles los nahuas, Salvador pípiles, en Nicaragua niquiranos, chorotegas, y en Costa Rica huatuzos. Vimos este enlace que tienen con nuestras culturas hermanas del Tahuantinsuyo de Sudamérica, en el mismo periodo histórico, y contemplamos esta grandeza, ¿no?, que se correspondió en tiempo, ¿no?, que los miles de kilómetros que nos distancian, aún con eso encontramos afinidad en la medición del cielo, de las estrellas, de los ciclos, de las estaciones y movimientos astronómicos representados en sus principales obras, y también la semejanza en la ingeniería hidráulica, como vimos en el caso de Ollantaytambo y Texcoco, donde tuvimos oportunidad de ver algunas imágenes relativas a esta impresionantes ciudades del mundo. Vimos también algunas muestras del trabajo, y como también allá en Cusco se encontraba esta pieza asombrosa de oro macizo, el trabajo destacado en estas culturas. Tenemos oportunidad también de mandar un mensaje, ¿no?, de que el descuido en esta ciudad de Texcoco sagrada pues es nuestro Machu Picchu, ¿no? También, bueno, vimos estas láminas que es con las que vamos a continuar en nuestra clase, nuestra sesión de hoy. Esto con la intención de ver, ¿no?, que este registro que se hizo detallado de las culturas del Tahuantinsuyo y de Anáhuac permitieron conocer de una forma muy precisa, a pesar de la devastación, cuáles eran las costumbres, tradiciones y la cosmovisión de ambos pueblos, en este caso de los mexicas. Estos son registros. Vamos a tener el día de hoy oportunidad de ver algunos códices mexicas, y bueno, teniendo este antecedente de estas escrituras,
pues bueno, vamos a regresar a nuestra cultura mexica. Así que también vamos a pasar unas imágenes de un video que se llama Los Aztecas, recordando que azteca es el gentilicio que habla sobre las personas originarias de Aztlán, de este lugar de la blancura, de este lugar energético, de este sitio originario, de este sitio místico en el que provinieron, en el que llegaron estas culturas mexicas, ¿no? Acompañadas de las otras 7 tribus. Pero bueno, nosotros vamos a tener oportunidad de ver una presentación que nos va a servir de referencia para apreciar las dimensiones de esta gran cultura, los mexicas. Así que bueno, pedimos su atención. Vamos a hacer una proyección de unos cuantos minutos para que la puedan seguir, y la puedan disfrutar también. Vamos a proceder. Unos segundos. Así que este es el presentador. El video nosotros lo usamos con fines de difusión cultural. Así que se nos corre video. Del imperio. Bueno. De la Mesoamérica precolombina. Era misteriosa. Sabemos poco de ella porque no hay escritos que corroboren lo que ocurría en esa gran ciudad. Ya estaba en ruinas hasta en la época azteca, pero creían que era el hogar de los dioses y el sitio donde nacía literalmente el mismísimo sol. Lo vamos a regresar para que lo escuche. El lugar que los de hecho y mito, aunque sí sabemos que ese asesinato, con lo horrible que fue, no solo marcó el comienzo del imperio azteca, sino que literalmente marcó el lugar donde empezaría a surgir. La isla a la que los aztecas fueron desterrados tras el desastroso sacrificio de la princesa estaba en el lago Texcoco, el más grande de 5 lagos interconectados que cubren un valle de 65 por 112 kilómetros. Hoy en día este valle enorme y abierto rebosa lo que es la Ciudad de México moderna, una de las ciudades más grandes del mundo. Pero hace 700 años la isla estaba tan empantanada que nadie la había reclamado. Pero mientras miraban el lago, el líder azteca Tenoch anunció a sus seguidores que había visto un águila posada en un cactus en mitad del lago, una señal de los dioses de que habían encontrado su hogar.
Llamarían a su ciudad Tenochtitlán. La vida fue dura para los aztecas los primeros años de Tenochtitlán, pero tenían una visión. La visión de una ciudad poderosa modelada en una ciudad antigua y legendaria a solo 40 kilómetros de allí. Llamaron a esta ciudad Teotihuacán o Ciudad de los Dioses. Teotihuacán fue una de las ciudades más impresionantes de la Mesoamérica precolombina. Era misteriosa. Sabemos poco de ella porque no hay escritos que corroboren lo que ocurría en esa gran ciudad. Ya estaba en ruinas hasta en la época azteca, pero creían que era el hogar de los dioses y el sitio donde nacía literalmente el mismísimo sol. El lugar que los aztecas más veneraban de Teotihuacán era una pirámide que se alzaba por encima de los árboles. Se llamaba la Pirámide del Sol. La enorme pirámide solar contiene 765.000 metros cúbicos de tierra y piedra con una base aproximadamente del mismo tamaño que la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Los aztecas creían que Teotihuacán fue diseñada a imagen del cosmos que crearon los dioses. Fue esa imagen la que intentarían reproducir en la construcción de su nueva ciudad, Tenochtitlán. El que aceptó el reto fue un jefe azteca llamado Acamapixtli. En 1376 se embarcó en un plan ambicioso para hacer una... Lo detenemos un instante para seguir con esta construcción, con esta representación que vamos a tener oportunidad. Anteriormente comentamos sobre la distribución de los lagos en Tenochtitlan, así que vamos a revisar en este fragmento del video. Una ciudad muy avanzada en Tenochtitlán. Pero había un problema. Las islas pantanosas en las que se instalaron requerían mucho trabajo. Cuando empezaran a construir cualquier cosa, empezaría a hundirse. Simplemente no había cimientos sobre los que construir. La solución azteca revolucionaría la arquitectura de las Américas. Empezaron anclando bien los edificios al suelo usando un sistema de pilares de madera. Los trabajadores cortaban estacas de 10 metros de largo por unos 8 o 10 centímetros de ancho. Bien, aquí vemos la explicación que nos dice que los mexicas es el común que se tiene, que ellos fueron los que inventaron las chinampas, lo cual es falso. Eso lo inventaron los olmecas. Entonces es importante tener en contexto esta información, ¿no? Esto es algo que se distribuye de forma comercial y bueno, hay información que debemos distinguir, así que vamos a seguir adelante. Luego las clavaban en el suelo blando para que sirvieran de cimientos. Los pilares se rodeaban a menudo de piedra volcánica para añadir fuerza. Entonces los albañiles podían hacer muros encima de esa base sin problemas. Consiguieron pilares de madera para sostener la infraestructura, los cimientos de las pirámides. El que no se hundiera ni se inclinara me parece una proeza de la ingeniería. Tenochtitlán era una ciudad-isla, pero los lagos circundantes eran poco profundos, no más de 2 metros en la mayoría de los sitios. Aquello parecía una metrópolis gigante flotando en una charca. Originalmente la única manera de llegar a la ciudad flotante desde tierra era en barco, pero los